Acueductos romanos. ¿Cómo se realiza un acueducto? Según el tamaño de la localidad, se estructuraba la red de abastecimiento de agua. Por lo regular, vamos a encontrar acueductos únicos, pero había compartidos o un grupo de ellos para una sola comunidad. El recorrido elegido era la labor más complicada para los técnicos, ya que debían elegir itinerario por donde se podían mantener las pendientes de forma constante, no alargar las distancias desproporcionadamente y mantener lo posible en el régimen laminar del agua para mantenerla lo más pura posible. Aqua Appia. El acueducto más antiguo fue traído a Roma en el 312 a.C. por el censor Apio Claudio Cieco. Tenía algo más de 16 kilómetros de longitud. El conducto estaba formado por bloques de toba conectados entre sí y equipados con una cavidad central. Cuando el agua del río Tíber ya estaba demasiado contaminada para el consumo humano y los manantiales y pozos más próximos ya no daban para el abasto de necesidades de la población, hubo que plantearse cómo transportar agua desde más lejos. A finales del siglo III, la ciudad estaba provista de agua con 11 acueductos financiados por el Estado. La longitud combinada total de los conductos se estimaba entre 780 y 800 kilómetros, de los cuales aproximadamente 47 kilómetros transcurrían por encima del nivel del suelo, con soporte de mampostería. Se suministraban alrededor de 1 millón de metros cúbicos. Ingeniería romana. Los ingenieros romanos tenían grandes conocimientos en la hidráulica y, por supuesto, conocían el principio de los vasos comunicados. En su parte inferior, unidos por un conducto cerrado, mantienen al líquido al mismo nivel, no importa la forma de dichos recipientes, y con esta base crearon las bases para poder suministrar a sus ciudades agua en abundancia y de máxima calidad. Captación de agua para un acueducto. Manantiales. Era el agua más apreciada por los romanos, ya que la mayoría de veces aseguraba su calidad. Ríos. Era la forma más común de captación, pero había dos formas de hacerlo: por derivación, con las cuales se abría una pequeña presa, o de forma directa. Presas. No se tiene un registro claro de que se haya usado presas para la captación, pero hay registros de presas romanas en España. Las galerías de infiltración. Es un tipo de pozo, pero con perforación horizontal con una pequeña pendiente bajo una montaña, con lo cual se esperaba captar agua en una vena de agua. Pozos. No era muy usado por los costos, pero su agua era muy codiciada y solo se llegaba a usar de manera individual. Cisternas o albijes. Estas eran llenadas con agua de lluvia, las cuales solo servían en pequeñas comunidades. Dominio de la topografía geodesia. Los topógrafos romanos tuvieron que marcar las cimas de las montañas y otros elementos relevantes del territorio que querían medir. Esto se repitió desde muchos puntos diferentes a fin de obtener un conjunto de triángulos con ángulos conocidos. Entonces, por trigonometría, calcularon las distancias. Hoy en día a esta ciencia se le llama geodesia. Herramientas de medición. Chorobate. Se trata de una regla en la cual se horadaba una ranura en el que el agrimensor se llenaba de agua. En cada extremo de la regla, una plomada permitía comprobar la vertical. Medía alrededor de 6 metros. Groma. Servía para comprobar las alineaciones y la corrección de las direcciones perpendiculares. Dioptra. Era un tubo de observación o alternativamente una varilla con un visor en ambos extremos, unidos a un soporte. Si la dioptra se encuentra equipada con limbos de lectura angular, podría ser usada para medir ángulos horizontales y verticales. Este es un gran trabajo de topografía e ingeniería, ya que en una ciudad o población no siempre se tiene un suelo plano para el transporte del agua.
Entonces se tiene que tener en cuenta el esquivar montañas y grandes pendientes que estén fuera del rango ya establecido. El territorio sobre el que se debería pasar el acueducto era cuidadosamente estudiado para garantizar que el agua fluía a un gradiente aceptable para el recorrido. El caudal necesario. Los romanos intuían el principio de la conservación del caudal. Esto es, que el caudal es constante en todo el recorrido, por lo tanto, en los tramos de menor pendiente, la velocidad del agua es menor, y por consiguiente aumenta el calado, mientras que en los tramos de mayor pendiente el calado disminuye. Por oposición de los conductos a presión, en los que el agua llena completamente el conducto, en un canal abierto, siempre existe una superficie libre con el contacto exterior, y a la presión atmosférica, que normalmente tomaremos como una referencia, y de valor cero. Tiene una distribución tridimensional y de velocidades, mayores en el centro y menores a medida que nos acercamos a las paredes y a la solera, que llegará a ser cero. Un canal cualquiera de forma rectangular, el rendimiento hidráulico óptimo se obtiene cuando el calado es la mitad del ancho del canal. Partes del acueducto. Los acueductos tenían diferentes formas de hacerse, dado las condiciones externas existentes. Es decir, cada acueducto contaba con partes donde el agua viajaba de diferente forma. Esto era debido al terreno existente, ya que no era constante en todos los puntos. Se tiene el acueducto puente. Geométricamente se había concebido unas proporciones entre la altura del arco medio punto y la anchura o luz del arco. Así podemos hablar de la razón áurea, la proporción cordobesa, entre las más usuales. Los túneles. Los túneles generalmente empezaban a excavarse por los dos extremos. Si tenían una longitud considerable, se empezaban también por puntos intermedios, manteniendo siempre la misma pendiente. Los túneles abundaban más que las grandes arcuaciones y mucho más que los sifones. Pozos de registro. Lo más importante de los pozos de registro es el mantenimiento del canal del túnel, para la limpieza e inspección. Además, también servía de referencia para poner los balizamientos del acueducto en superficie. La quinaria. Los romanos medían el agua por la sección de las conducciones y no por el caudal circulante. Frontino no sabía quién había usado la quinaria como medida. Algunos autores pasan en automático a metros cúbicos y le dan valor a la quinaria de 40.6 metros cúbicos por día, otros de 40 metros cúbicos por día y otros de 0.48 litros sobre segundo, que nos dan igual a 41.5 metros cúbicos por día. Pero todos estos son medidas aproximadas. Agripa, según Frontino, estableció la medida de la quinaria, que es de 5/4 del dedo, que está cerca de 5.314, que sería el valor real del diámetro de 5 dedos de longitud. Un dedo es igual a un 16avo de pie, que es igual a 29.6 sobre 16 centímetros, igual a 1.85 centímetros. Una quinaria es igual a 3.14 más 5/4 por 0.85 al cubo sobre 4, lo que nos da un resultado de 4.19 centímetros cuadrados. Para determinar el caudal aproximado, se puede transformar la sección en caudal usando las características de conducción. Como podemos ver, el caudal es al ancho por la longitud. Si esta superficie está dada en quinarias, como Frontino lo da, y se quiere pasar a metros cúbicos, aplicaríamos la conversión de superficie sobre metros cúbicos. Sería la superficie por la quinaria por 4.19 sobre 10.000. Para determinar el caudal circulante aplicamos la fórmula de Manning para canales, donde n es el número de Manning, que es igual a 0.013. Esa es la superficie mojada, RH es el radio hidráulico y I sub O es la pendiente del canal. Entonces tenemos que la quinaria es igual a la superficie mojada sobre el número de Manning multiplicado por el radio hidráulico a 2/3 sobre la raíz cuadrada de la pendiente del canal. Poniendo en función de la superficie mojada y la anchura del canal, tenemos que la quinaria es igual a la pendiente del canal sobre
el número de Manning multiplicado por la superficie mojada por la anchura sobre 2 veces la superficie más la anchura al cuadrado, todo eso a 2/3. Para convertirlo nos quedaría en corto, sería la superficie mojada es igual a la anchura por la raíz de la pendiente del canal sobre el número de Manning. La pendiente. Con respecto a la pendiente hay que hacer ciertas matizaciones hidráulicas e históricas. La pendiente no es la diferencia de cotas de la toma de la llegada de la ciudad, sino la pendiente en los últimos tramos, sin tener en cuenta las pérdidas de carga. Vitruvio recomendó que no menos de 1/4 de pulgada por cada 100 pies. Y podemos ver que la pendiente del canal es igual a 1/4 de pulgada sobre 100 pies, lo que nos da 0.0% de pendiente. Conclusiones. Los romanos han dejado patente que han sabido aprovechar los medios que tenían a su alcance para realizar las obras de ingeniería hidráulica que en sus tiempos hicieron. Supieron crear asentamientos industriales y agrícolas, kilómetros donde se encontraba la forma natural de los recursos hidráulicos. Y como dijo Mies, hasta aquí llegamos.